de unos tamales mexicanos que sean fáciles y rápidos y que no necesites vaporera? Hola culinaris, hoy les comparto cómo preparé estos de pollo en salsa verde que están listos en solo 10 minutos. Te comparto mi secreto para que la masa quede bien esponjosa y suavecita y esa salsa verde tatemada que le da un sabor súper auténtico. Acompáñenme. Para hacer la masa utilicé medio kilo de harina maseca para tamales, le agregué una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal y para darle un mejor sabor agregué una cucharadita de consomé. Mezclé bien todos los polvos y después incorporé 175 gramos de manteca vegetal. Comencé a integrar la manteca con harina hasta obtener una textura húmeda y arenosa. Y ya estando en este punto, agregué poco a poco 600 mililitros del caldo donde cociné el pollo. Este es el secreto para que la masa quede más sabrosa, ya que el caldo le aporta mucho más sabor. Aquí el secreto para que los tamales te queden bien deliciosos es amasarla súper bien para que la masa quede con una textura bien suave y bien esponjadita. Así que la vas a tener que amasar durante unos buenos minutitos, pero vale la pena, queda bien sabrosa. Cuando la masa ya está en este punto, bien manejable, entonces ya está lista, se deja tapadita para que no se seque la masa y hay que dejarla reposar para que queden más esponjosos los tamales. Para hacer la salsa verde del relleno y que quedara más deliciosas, puse a tatemar medio kilo de tomatillos junto con 8 chiles jalapeños. El secreto para hacer este tipo de salsa es bien importante no dejarlos demasiado tiempo en el fuego, ya que de esa manera vas a evitar a que la salsa tome un sabor más amargo. Para esto lo que hice nada más es tatemarlo por la parte de arriba y de abajo, ya que la parte del centro al momento de hacer vapor se empieza a cocer. Ya que los tomatillos están en este punto y empiezan a cambiar ya su color, entonces hay que retirarlos del fuego. Los dejé reposando y me puse a tatemar 2 chiles poblanos hasta que toda su piel de la parte exterior estuviera totalmente tatemada. Ya que los chiles están en este punto de tatemado, lo que hago es que los meto dentro de una bolsa para que empiecen a sudar con el mismo vapor y así de esa manera más fácilmente poder retirarles toda su piel. Cuando los chiles ya están un poco tibios, lo que hago es que con el apoyo de una cuchara los empiezo a pelar y de esta manera los puedo hacer más fácilmente. Les retiré la semilla de la parte de adentro para dejarlos bien limpiecitos. Después puse todos los ingredientes en la licuadora, los tomatillos, los chiles jalapeños, los 2 chiles poblanos ya bien lavaditos con un trozo de cebolla, junto con 2 dientes de ajo, agregué un poco de cilantro y le agregué bastante agua. Esto tiene que ser hasta la altura, hasta donde llegan las verduras. Agregué un poco de consomé para darle un mejor sabor. Le agregué pimienta y también una pizca de romero. Esto le da un sabor espectacular a la salsa. Llevé a licuar todos los ingredientes junto con un poco de sal para que se realzaran mucho más los sabores. Cuando la salsa ya estaba lista, puse a precalentar en un sartén con un poco de aceite para poder cocinar la salsa, ya que esta salsa la tenemos que dejar cocinando a fuego medio bajo para que empiece a concentrarse todos sus sabores y de esa manera poder agregar el pollo. Para esto yo ya tenía el pollo previamente cocido y yo estoy utilizando en esta ocasión pierna entera, así que esta receta por eso es sumamente económico y vean, así es como queda utilizando este corte del pollo. Vean, cuando ya la salsa estaba en un punto de hervor, lo que hice es agregarle ahora sí todo el pollo ya bien deshebrado y lo mezclé todo de una manera envolvente para que no se vaya a deshebrar más el pollo, ya que está sumamente suavecito y que no queden los trozos muy delgaditos. Lo dejé hirviendo durante 3 minutos más. Esto lo dejé destapado para que el mismo vapor no vaya a hacer la salsa más líquida, ya que el secreto de los rellenos para los tamales es que tiene que ser un poco espeso para que no se vaya a derramar sobre la masa. Cuando ya estaba listo lo dejé hasta que enfriara a temperatura ambiente para poder preparar ahora sí los tamales. Y quiero mostrarle cómo es que una vez que la masa repose, cómo se va poniendo más esponjadita. Y ya que tenía todo listo, ahora sí que me puse a preparar todos los tamales. Utilicé hoja de maíz y para eso le agregué una capa de masa. Esto sí que es bien importante no dejarlos muy gruesos para que se puedan cocer en el tiempo estimado. En la parte del centro le puse bastante relleno y le agregué un poco de la salsita para que quedaran bien jugosos y los empecé a envolver dejándolos boca abajo en una hoja de aluminio aproximadamente de 40 o 50 centímetros dependiendo el tamaño que vayas a hacer los tamales. Le agregué 2 cucharadas y media de agua, ya que este es el secreto para hacer vapor y que los tamales queden bien cociditos, y los envolví súper bien, así como si fuera un tipo de regalo, pero que no tuviera nada de fuga de vapor para que queden bien cociditos. Y así repetí el procedimiento hasta terminar con toda la masa.
Si te está gustando esta receta que les estoy compartiendo el día de hoy y eres nuevo por aquí y no te has suscrito a mi canal, te invito a que vayas a suscribirte en este momento y que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva receta y así nos puedas seguir acompañando. Para esta cantidad de masa me salieron aproximadamente 12 piezas de tamales y la verdad es que todos con un buen tamaño promedio. Para ponerlos a cocinar puse a precalentar unos sartenes y un comal para poderlo hacer de una manera más rápido. Estos los dejé cocinando a una temperatura media baja. Esto es uno de los puntos clave para poderlos cocer bien, ya que si dejas la temperatura muy alta se va a vaporizar más rápido el agua y no se van a cocer bien los tamales. Si los dejas a temperatura muy baja va a tardar más tiempo y la textura de la masa puede quedar un poco seca. Después de que los retiras del fuego hay que dejarlos reposar unos cuantos segundos para que la masa tome su buena firmeza, ya que si los consumes recién saliditos, bien calientitos, va a estar bien suavecita la masa. Así que si tú quieres tener una textura un poquito más compacta, déjala reposar unos cuantos segundos. Y vean ustedes qué deliciosos se miran estos tamales que les compartí el día de hoy. La verdad a nosotros nos encantó muchísimo. La elección de la salsa tatemada, la verdad es que les da un sabor muy auténtico, así que espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. Si es así, déjamelo saber en los comentarios y cuéntame qué otro sabor de tamales te gustaría que hiciéramos así de esta misma manera, express, listos en 10 minutos. Si los preparas, no olvides compartirnos tu experiencia y si quieres seguir viendo más videitos así de deliciosos como estos, dale click al videito de aquí abajo. No olvides dejarnos tu like, suscríbete para que nos acompañes en una próxima receta. Que Dios te bendiga, bye bye.